El mundo del espectáculo y la farándula progre acaba de lanzar una despiadada guerra contra Javier Milei. Lali, Trueno, incluso una famosa estrella de Hollywood. Quédate del otro lado que te voy a estar contando todo esto y entre otras cosas te vas a enterar de cuánto le paga el Estado a Lali y a Trueno, o sea, cuánto le pagamos nosotros los pagadores de impuestos a Lali y a Trueno para que ahora nos vengan a dar lecciones de derechos y para que nos digan a quién tenemos que votar. En su célebre crítica a la sociedad del espectáculo, escrita en 1967, Guy Debord llamaba la atención sobre la existencia de, lo cito, un sector que concentra toda la mirada y toda la conciencia. Cierro la cita. Ese sector era nada menos, por supuesto, que el mundo de los famosos, que se constituían ya por entonces y en adelante en un punto de referencia para la construcción de lo que llamamos opinión pública a través de un tipo de poder bien específico que podríamos llamar poder mimético. Aquellos que no saben o que no quieren pensar por sí mismos, elaborarán su opinión en función de lo que los famosos de turno le digan qué debe pensar. Y los famosos de turno, siempre progres, siempre zurdos, siempre bien pensantes, ya han reaccionado en la Argentina a la victoria de Javier Milei. Vamos a analizar qué fue lo que dijeron algunos de ellos. No vamos a meternos en todos los casos porque son demasiados. Vamos a concentrarnos en Lali, en Trueno, e incluso vamos a viajar rápidamente a los Estados Unidos para darnos con un famoso actor de Hollywood que también opinó al respecto. Estas opiniones fueron lanzadas en redes sociales, así que acompáñenme a ver lo que era Twitter y que ahora se llama X. Lali dice, qué peligroso, qué triste, cuando se conocieron los resultados en la Argentina. Claro, esto no tardó en generar repercusiones, sus propios seguidores salieron a matarla, motivo por el cual pocas horas más tarde lanzó este otro tuit, un poquito más extenso, así que lo vamos a leer y vamos a hacer algún comentario al respecto. Dice Lali lo siguiente: no me pone para nada mal que me bardeen, que significa que me ataquen, por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un antiderecho, así con mayúsculas, ¿no? Haciendo énfasis, subrayando la cuestión. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del otro bando, y del único bando que voy a estar siempre, con mayúsculas también, dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos, es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso, me queda como votante argentina responsable que no piensa en su ombligo únicamente. Ya vamos a ver cuánto cuesta el ombligo de Lali Espósito. Ya mismo te voy a dar cuánto le ha costado a los argentinos a través de sus impuestos el ombligo de Lali Espósito. Pero denme algún minuto más. Sigue así Lali. Podría no opinar nada, obvio, es lo más cómodo, pero no soy así que sí. Para mí es realmente triste y peligroso votar a un antiderecho semejante. Otra vez, el mismo concepto, antiderecho. Eso opino. Igual tranquis, que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. Relajen, un beso respetuoso para todos. En una línea muy similar, Trueno, que es un rapero, ¿no? Uno de estos cantantes urbanos, lanzó también un tuit exactamente en el mismo sentido. Dice Trueno: tus derechos son lo único que tenés. No te regales, no te regales. Bien. Vamos a hacer algunos comentarios sobre esto y después vamos a ver cuánto le cobran estos cantorcitos al Estado argentino por presentarse en festivales financiados con el dinero de los pagadores de impuestos. Bien, hacemos una breve pausa para dar un aviso comercial. Junto con Binance y el Instituto Líder en Educación Financiera NW Professional Traders, estamos regalando 5 USDT a los primeros 30 usuarios en registrarse en Binance a través del link que les dejo en la descripción de este video. Sigan los pasos y con solo 2 minutos de su tiempo pueden ganarse 5 USDT. Miren, aquí el concepto central en ambos tweets, en ambas
opiniones, entre comillas, es el concepto de derecho. ¿Qué es un derecho? Supuestamente Javier Milei viene a arrebatarte los derechos conquistados, los derechos ganados. Bueno, un derecho, a ver, si hemos de entender el derecho en función de un sistema que garantice la igualdad de derechos, o sea, la igualdad ante la ley, entonces un derecho no es otra cosa más que un reconocimiento jurídico de un ámbito de la acción humana que en virtud de ese reconocimiento queda expresamente protegido contra la coacción externa. Eso es un derecho en un marco de igualdad ante la ley a donde todos nos corresponden los mismos derechos. Así, los derechos generan la obligación de abstenerse de impedir la libertad de una acción determinada. Por ejemplo, cuando hablamos de libertad de expresión o libertad de opinión, no estamos queriendo decir que los otros tienen la obligación de financiar nuestra opinión o de financiar los medios a través de los cuales yo puedo dar mi opinión, y ni siquiera significa que los otros tengan la obligación de adherir a mi opinión. Lo único que significa es que los demás están obligados a abstenerse de impedirla. O bien, por ejemplo, cuando hablamos de libertad de empresa, no estamos diciendo que el derecho a la libre empresa requiera de los demás que financien mis negocios. Simplemente significa que los demás me tienen que permitir a mí comerciar en libertad sin ser molestado. El derecho que se somete a un régimen de igualdad ante la ley, lo que requieren es no intervenir en una acción libre jurídicamente reconocida. Así los derechos resguardan las libertades y no las estropean. Pero ¿a qué le llaman derecho Lali y Trueno? Bueno, por supuesto que no lo van a decir porque probablemente ni siquiera tienen la capacidad para ponerse a pensar en estas cosas, pero lo que está implícito en su concepción de derecho, tal como lo enuncian y contra quién enuncian estos tweets, significa para ellos derecho que el Estado, que es el monopolio del uso de la fuerza, ejerza la coerción sobre unos para quitarles lo suyo y dárselos a los demás, o a otros, o a algún grupo específico determinado a través del propio Estado que ejerce esa violencia. Esta es una concepción socialista del derecho que es totalmente contraria a la igualdad de derechos. ¿Por qué? Porque si para ejercer derechos yo debo violentar a través del Estado los derechos de otras personas, entonces genero desigualdad ante la ley. Por ejemplo, si decimos que existe algo así como un derecho a la cultura, porque Javier Milei ya ha dicho, voy a, en este caso, barrer con el Ministerio de Cultura. Entonces, según esta concepción, Javier Milei estaría atacando los derechos de la cultura conquistados. Pues bien, si decimos que un derecho a la cultura significa que el Estado me debe proveer de shows gratuitos, shows que yo puedo consumir sin pagarlos directamente, eso significa entonces que el Estado debe vulnerar los derechos de propiedad de las otras personas. ¿Por qué? Porque tiene que financiar de alguna manera esos derechos a la cultura, o sea, ese derecho a concurrir gratuitamente a un espectáculo público, tiene que financiarlo sacándole el fruto del trabajo a otros ciudadanos que no elegirían libre y voluntariamente utilizar su propio dinero para financiar esos shows musicales. Entonces, acá tenemos solamente un ejemplo que muestra las dos concepciones totalmente enfrentadas de derechos. El derecho como igualdad ante la ley versus el derecho como violencia para generar un sistema de privilegios, para quitarles a unos, para darles a otros. Es el Estado Robin Hood, es el Estado socialista que nos ha llevado al pozo en el que estamos los argentinos. Otra vez, ¿a qué le llaman derecho concretamente personajes de la farándula como Lali o como Trueno? ¿A qué le llaman derechos? A los más de 150 impuestos que en nombre de la justicia social y de los derechos sociales y
colectivos conquistados ahogan permanentemente la libre iniciativa? ¿A eso le llaman derechos? ¿O le llamarán derechos al 40% de la pobreza que existe en la Argentina? ¿O le llamarán quizás derechos al 150% de inflación anual que tenemos como consecuencia de una política monetaria desastrosa que ha impreso y sobreimpreso dinero para poder cubrir el gasto estatal siempre creciente? ¿Eso será acaso un derecho? ¿O será un derecho que existan en la Argentina hoy 6 de cada 10 niños que no comen todos los días? Como producto de estas políticas de la redistribución de la riqueza en el nombre de los derechos y la justicia social? ¿O será que le llaman derechos a que uno no pueda salir a caminar a la calle sin el riesgo de ser asesinado? ¿O que maten a una chiquita de 11 años cuando va al colegio? No sé muy bien en qué país viven personajes como Lali, como Trueno, para darles a los demás lecciones sobre lo que son los derechos. Ciertamente Lali y Trueno viven en un país que tiene un Estado gigantesco, elefantiásico, que se ha dedicado, entre otras cosas, a financiar sus propios bolsillos. Sí, curiosamente, tanto Lali como Trueno han recibido sumas multimillonarias del Estado, a cambio de una noche de música en un festival público organizado y financiado por el Estado, o sea, por el dinero de los pagadores de impuestos. Te voy a contar solo algunos casos, son muchísimos y esto solamente funciona como botón de muestra. Por ejemplo, Trueno se presentó en la fiesta Confluencia 2023, financiada por el Estado en Neuquén. ¿Cuánto cobró Trueno? Bueno, aquí la prensa neuquina nos informa que Trueno cobró del Estado 25.410.000 pesos. A dólar oficial, que en ese momento era alrededor de 191 pesos argentinos, y que según el gobierno ese es el valor verdadero del precio del dólar en la Argentina, bueno, pues entonces tomando esa referencia estaríamos hablando de más de 133.000 dólares pagados por el Estado a Trueno, el que habla en el nombre de los derechos. Y el que está ciertamente muy complicado si gana Javier Milei, porque evidentemente Javier Milei no va a usar la plata de los demás para poner 133.000 dólares en el bolsillo de este sujeto para que se presente una noche frente a un público que no está dispuesto a pagar para escucharlo. Porque si ese público estaría dispuesto a pagar para escucharlo, pues entonces tendrían que poner una entrada paga para que quienes quieren usar el fruto de su esfuerzo para poner su dinero en el bolsillo de Trueno, para que puedan hacerlo. Eso se llama libre mercado. Así de simple. Ese es el verdadero derecho. No hay ningún derecho atrás de que el Estado coactivamente le esté sacando a unos para darles a otros privilegiados, como es el caso de este muchacho que se hace llamar Trueno. Pero Trueno es un habitué general de estos festivales financiados con el dinero del Estado, o sea, con el dinero de los ciudadanos que pagan impuestos. Por ejemplo, también estuvo en el Festival Nacional del Sol, organizado por el gobierno de San Juan, tal como consta incluso en los portales, en el portal oficial del gobierno sanjuanino. Pasemos rápidamente a Lali. Bueno, Lali cobra un poco bastante más que Trueno. Lali también estuvo, como Trueno, en Confluencia 2023 que se hizo a principios de año. Lali en esta oportunidad le cobró al Estado 39.930.000 pesos. A dólar oficial de ese momento estamos hablando de más de 209.000 dólares. Sí, escuchaste bien. En el nombre de los derechos y la justicia social, Lali por una noche de cantar se lleva de los pagadores de impuestos más de 209.000 dólares. No es la primera vez que Lali lucra con este mismo festival. Ya en el año 2019 también había lucrado cobrando cifras millonarias, tal como consta en la prensa neuquina. No solamente en Argentina, no solamente Lali vive de los impuestos de los argentinos, sino también, por ejemplo, de nuestros hermanos uruguayos. En Uruguay se da el lujo de cobrarles un poco más. Lali no es tonta, Lali sabe que en Uruguay hay más dinero y que allí puede cobrar un poco más de lo que cobra en la Argentina. Así las cosas, cobró recientemente 256.478 dólares a la Intendencia de Montevideo por cantar en el Festival
festival denominado Acá Estamos. Esto generó grandes revuelos, es decir, hubo una reacción de una parte de la sociedad uruguaya que consideró que esto era una verdadera locura. Pagarle más de $250.000 a esta abanderada de los derechos era una cosa que a mucha gente se le hacía inaceptable. Este tema amerita un énfasis adicional porque hay mucha gente que todavía no comprende bien la naturaleza del Estado. El Estado es una entidad que no genera riquezas, sino que vive de las riquezas de sus pueblos. O sea, el Estado es una entidad que succiona lo que produce el pueblo laburante en forma de impuestos. Por eso mismo, cuando decimos que Trueno cobró prácticamente 25 millones y medio del Estado o que Lali cobró prácticamente 40 millones de pesos del Estado, lo que estamos diciendo es que eso que llamamos Estado metió la mano en el bolsillo de un ciudadano que no estaba dispuesto a financiar esos espectáculos, por eso se llama impuestos, porque se lo impone a través de la fuerza, tomó ese dinero que es el fruto del trabajo de otra persona simplemente para ponerlo en el bolsillo de Trueno o de Lali. Aquí la pregunta es, ¿quiénes son verdaderamente los antiderechos? Son precisamente aquellos que utilizan la máquina estatal para aniquilar la libertad económica de los demás, en este caso tomando el fruto del trabajo ajeno para engrosar sus propias cuentas bancarias en el nombre de la gratuidad. Ocurre que no existe tal cosa como un show gratis. Lo que existe es un Estado violentando los derechos de propiedad de aquellos que no están dispuestos a pagar por ese show para que otras personas puedan ir sin pagar a ver ese show. Miren, yo quiero hacer énfasis una vez más. No está bien utilizar el Estado para sacarles a aquellos que no están dispuestos a financiar la música de estos personajes para coactivamente poner ese dinero en el bolsillo de estos cantantes. Y curiosamente son esos cantantes los que vienen a hablarte de derechos, de justicia social, de redistribución de la riqueza, de que si Javier Milei gana las elecciones te vas a quedar sin derechos. El antiderechos te va a dejar sin derechos si llegan a ganar las elecciones. No. ¿Saben? Lo único que va a pasar si gana Javier Milei es que estos privilegios van a dejar de existir. Por eso esta gente está así de nerviosa, porque lucra del Estado, porque gana cifras millonarias del Estado, porque viven de los demás, incluso de aquellos que no están dispuestos a pagarles un solo centavo por escuchar en vivo su música. Claro, fíjense que van a decir lo siguiente: bueno, es que si no tenemos un Ministerio de Cultura, para seguir en el marco del mismo tópico, ¿de qué van a vivir los artistas menos conocidos? El Estado debe financiarlos. No, porque si no pueden vivir del mercado, significa que la gente no está dispuesta a valorar su arte. Entonces, ¿por qué habría que con la fuerza del Estado tomar violentamente la propiedad de los demás para darles a aquellos que no generan valor para los demás? Si un artista genera valor para los demás, que esas personas particulares desembolsen en el mercado y así reconozcan al artista en lo que hace. Les voy a poner mi caso personal. Yo escribo libros. Es decir, estoy en una profesión realmente complicada. No es una profesión muy popular, menos en el siglo XXI donde la gente cada vez lee menos, pero yo vendo mis libros en el mercado porque quiero que aquellos que me lean sean los mismos que tomen la decisión libre y voluntaria de ejercer sus derechos de propiedad y decir: yo desembolso para comprar este libro. Este libro vale la pena para mí, por eso estoy dispuesto a pagarlo. Yo jamás aceptaría que el Estado venga a mí a comprarme libros porque yo sabría muy bien que le está sacando el dinero a otras personas que no están dispuestas, que no tienen la voluntad de comprar mis libros. Y esas son las reglas del juego en un sistema de igualdad ante la ley donde los derechos fundamentales son verdaderamente reconocidos. Y esos derechos son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, que son los derechos que desde luego va a respetar Javier Milei. Miren, yo les decía que había una especie de bonus track porque una estrella de Hollywood también salió a atacar desde los Estados Unidos a Javier Milei después de los resultados de las elecciones PASO en la Argentina. Esta estrella es nada menos que
Alec Baldwin. Alec Baldwin ha comparado en sus redes sociales a Javier Milei con un asesino serial, de mujeres. Así nos informa el diario Clarín al respecto. Titula Clarín: el actor Alec Baldwin comparó a Javier Milei con un asesino serial en insólito mensaje de Instagram. Ahora atiendan ustedes la bajada de línea de Clarín. Dice lo siguiente: el actor acaba de retomar las grabaciones tras la muerte en el set de la directora de fotografía Halyna Hutchins. Ahora comparó al ganador de las PASO con un arquitecto de Nueva York al que acusan de 3 crímenes. Hagamos foco en esto de ha retomado las grabaciones después de la muerte de la directora de fotografía. ¿Quién es la directora de fotografía y de qué se murió? Bueno, una simple búsqueda por internet te da con que quien la mató fue Alec Baldwin. O sea, quien mató a la directora de fotografía de su propia película fue quien ahora está acusando a Milei de parecerse a un asesino de mujeres. Aquí lo vemos, miren, así mató a Alec Baldwin, que ha sido acusado de homicidio, a Hutchins. El momento del disparo, los abogados y la familia de la directora de fotografía han recreado en un video en 3D el momento del disparo mortal. Bueno, no lo vamos a pasar aquí, no queremos que YouTube nos censure este video. Pero bueno, así tenemos Lali y Trueno cobrando del Estado argentino, o sea, vulnerando los derechos de propiedad de los demás a través del uso de la fuerza organizada que la posee precisamente el Estado para quitarles a unos y darle a estos privilegiados. Y por otro lado tenemos al señor Baldwin, que mató a una mujer, pero que él acusa a Javier Milei de parecerse físicamente a un asesino serial de mujeres. En fin, ¿qué más decirles? Esta es la farándula. Estos son los hipócritas, los progres privilegiados del sistema que te dicen a quién tenés que votar. Y si no votás a quienes ellos te dicen que tenés que votar, entonces vos también serás un antiderechos. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.